Mi nombre es Daniela Morales, y el día que mi ex esposo intentó destruir mi carrera, descubrí que mi difunta jefa había previsto todo y me había dejado un regalo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La sala de juntas del piso 30 estaba llena cuando Roberto, mi ex esposo y ahora director financiero de Torres Corporación, comenzó su ataque. Como pueden ver en estos informes, dijo, proyectando gráficos en la pantalla gigante, el departamento de marketing ha tenido un rendimiento cuestionable desde ciertas contrataciones recientes. Sus ojos se clavaron en mí, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Apreté los puños bajo la mesa. Después de nuestro divorcio hace un año, cuando descubrí su aventura con su asistente, Roberto había usado todas sus influencias para bloquear mis oportunidades laborales, pero Victoria Torres, la legendaria CEO de la compañía, me había contratado personalmente como directora de marketing, ignorando sus objeciones. Específicamente, continuó Roberto, desde que Daniela Morales se unió a nosotros, hemos visto una caída del 15% en la efectividad de nuestras campañas. Eso no es cierto, interrumpí, mi voz más firme de lo que me sentía. Nuestras nuevas estrategias digitales han aumentado el engagement un 40%. ¿Engagement? Roberto se burló. ¿Es eso lo que llamas a tus publicaciones de Instagram? ¿O hay otras formas en que has estado enganchando a la junta directiva? Las risas contenidas resonaron por la sala. Mi cara ardía de humillación. Todos sabemos cómo consiguió este puesto, continuó Roberto. Victoria siempre tuvo debilidad por los casos de caridad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria Torres había muerto hace 3 meses en un accidente de avión, y usar su nombre así era un golpe bajo, incluso para Roberto. Propongo una reestructuración inmediata del departamento, declaró, comenzando por... Disculpen la interrupción, una voz interrumpió desde la puerta. Era Patricia, la asistente personal de Victoria durante 20 años. Su rostro normalmente amable estaba serio. Pero necesito a Daniela inmediatamente. Es sobre el Proyecto Fénix. La sala se congeló. Proyecto Fénix era el último gran proyecto de Victoria. Un misterioso plan que nadie conocía completamente. Cualquier cosa relacionada con Proyecto Fénix debe pasar por mí primero, protestó Roberto. Como CFO, las instrucciones de Victoria fueron específicas, cortó Patricia. Solo Daniela. Mientras seguía a Patricia fuera de la sala, escuché a Roberto gritando sobre protocolos y jerarquías, pero algo en la expresión de Patricia me dijo que esto era más grande que cualquier juego corporativo. En el antiguo despacho de Victoria, Patricia cerró la puerta con llave y sacó un sobresellado del cajón secreto del escritorio. Victoria me dio instrucciones de entregarte esto 3 meses después de su muerte, específicamente cuando Roberto intentara destruirte públicamente. ¿Qué? ¿Cómo podía saber? Victoria sabía muchas cosas. Sonrió Patricia tristemente, incluyendo la verdadera razón por la que te contrató. Con manos temblorosas, abrí el sobre. Dentro había una carta manuscrita y una USB. Querida Daniela, si estás leyendo esto, significa que Roberto finalmente mostró sus verdaderos colores frente a la junta. Siempre supe que lo haría. Los hombres como él no pueden resistir la oportunidad de humillar a quienes consideran más débiles. Pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no? Sobre el fraude masivo que descubriste antes de tu divorcio, sobre cómo Roberto ha estado desviando millones de la empresa a cuentas offshore, sobre la verdadera razón por la que te contrató como su asistente hace 5 años, necesitaba a alguien que firmara documentos sin hacer preguntas. Lo que no sabe es que yo te estaba observando desde entonces. Vi cómo empezaste a recopilar pruebas, cómo planeabas exponerlo, y vi cómo te amenazó con destruir tu carrera si hablabas. En esta USB encontrarás todas las pruebas que necesitas. Mis propios investigadores han estado siguiendo el rastro del dinero durante años. Roberto no solo estafó a su esposa, ha estado estafando a Torres Corporación desde antes de que tú llegaras. Pero hay más, mucho más, algo que conecta a Roberto con mi accidente. Mi corazón se detuvo mientras seguía leyendo. Las revelaciones que contenía esa carta cambiarían todo. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo la carta de Victoria. El accidente de mi avión no fue un accidente. Encontré pruebas de que Roberto había estado manipulando los fondos de mantenimiento de la flota corporativa. Cuando comencé a investigar, descubrí una red de corrupción que se extendía por toda la empresa. Roberto no actuaba solo. La noche antes de mi último vuelo, mi equipo de seguridad detectó que alguien había alterado los sistemas de la aeronave. Para entonces, ya había preparado todo esto para ti. Sabía que si algo me pasaba,
Tú serías la única con el coraje y la integridad para exponer la verdad. Patricia me observaba mientras leía, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Victoria me lo contó todo antes de ese último vuelo. Susurró. Me hizo prometerle que te protegería hasta que llegara este momento. Conecté la USB a la computadora de Victoria. Los archivos revelaban años de fraude sistemático, facturas falsificadas, contratos fantasma, sobornos a auditores. Roberto había construido un imperio de corrupción dentro de Torres Corporación. Pero lo más impactante era una carpeta marcada como Operación Limpieza. Contenía correos electrónicos entre Roberto y varios ejecutivos discutiendo cómo manejar el problema de Victoria. Hay más, dijo Patricia, sacando otro sobre. Victoria grabó todas sus conversaciones con Roberto durante el último año, incluida una donde prácticamente admite haber ordenado el sabotaje del avión. En ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Roberto. Sea lo que sea que Victoria te haya dejado, recuerda que nadie creerá a una exesposa despechada. Tienes una hora para renunciar voluntariamente. Una furia fría me invadió. Durante años, Roberto me había manipulado, menospreciado, amenazado. Había usado mi amor y confianza contra mí, haciéndome dudar de mi propio valor. Patricia, dije, mi voz firme. ¿Está todo el equipo legal de Victoria todavía en espera como mencionó en su carta? Ella sonrió. Han estado esperando tu señal durante 3 meses. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad, mientras Roberto continuaba su presentación en la sala de juntas, destruyendo metódicamente mi reputación. Nosotras pusimos en marcha el plan de Victoria. El equipo legal se presentó con órdenes judiciales. Auditores independientes tomaron control de los servidores de la empresa. La policía financiera fue notificada. A las 3:45 de la tarde, exactamente cuando Roberto estaba concluyendo su presentación con una moción para mi despido inmediato, regresé a la sala de juntas. Esta vez, no estaba sola. Lamento interrumpir, dije, mi voz clara y fuerte, pero tengo una presentación propia que hacer. Roberto se burló. La reunión está terminando, y tú ya no. Esta reunión, interrumpí, mientras los auditores y oficiales entraban, está apenas comenzando. Durante la siguiente hora, expuse cada detalle del fraude de Roberto. Las pruebas eran irrefutables, documentos, grabaciones, testimonios de empleados que Victoria había protegido. Pero eso no es todo, continué, mirando directamente a Roberto, cuyo rostro había perdido todo color. Victoria Torres no murió en un accidente, fue asesinada, y tenemos pruebas de quién lo ordenó. Reproduje la grabación donde Roberto discutía el problema de Victoria con sus cómplices. El silencio en la sala era ensordecedor. Esto es ridículo, intentó Roberto, pero su voz temblaba. Claramente estas pruebas están fabricadas. Todos saben que Daniela busca venganza desde nuestro divorcio. ¿También fabricamos esto? Patricia proyectó los estados de cuenta de las cuentas offshore, o los registros de mantenimiento alterados del avión de Victoria, o quizás los testimonios de los técnicos que recibieron tus sobornos. Roberto intentó huir, pero los oficiales ya estaban en posición. Su arresto fue transmitido en vivo por empleados que no podían creer lo que estaban presenciando. Las siguientes semanas fueron de limpieza y reconstrucción. La investigación reveló que la red de corrupción de Roberto se extendía más allá de Torres Corporación. Varios ejecutivos fueron arrestados, y la empresa entró en un periodo de profunda reestructuración. Victoria había pensado en todo. Su testamento, revelado completamente tras la exposición del fraude, me nombraba como nueva CEO de la empresa. Daniela no solo tiene la inteligencia y visión necesarias, leía el documento, sino que ha demostrado el tipo de integridad y coraje que Torres Corporación necesita para su próximo capítulo. 6 meses después del arresto de Roberto, organicé una ceremonia especial. El antiguo despacho de Victoria se convirtió en un memorial, y su retrato presidía ahora la sala de juntas. Por Victoria, brindé durante la ceremonia, quien nos enseñó que la verdadera fuerza no está en el poder que ejercemos sobre otros, sino en el coraje de defender lo correcto. Roberto fue sentenciado a 30 años de prisión por fraude corporativo, conspiración y homicidio. Sus cómplices recibieron sentencias similares. Las investigaciones siguieron revelando capas de corrupción que se remontaban años atrás. Un año después, recibí una carta de Roberto desde la prisión. Daniela. Nunca pensé que la mujer que una vez consideré demasiado débil para tomar decisiones sin mí sería quien finalmente me destruiría. Victoria eligió bien. No espero tu perdón, no lo merezco, pero espero que sepas que
En medio de mi odio y resentimiento, siempre supe que eras más fuerte de lo que jamás admití. Roberto, guardé la carta en el mismo cajón donde Victoria había dejado sus últimas instrucciones. Algún día, serviría como recordatorio de cómo el poder mal utilizado siempre termina destruyendo a quien lo ejerce. Torres Corporación floreció bajo mi liderazgo. Implementamos políticas estrictas de transparencia y ética empresarial. Establecimos una fundación en nombre de Victoria para apoyar a mujeres emprendedoras y luchar contra la corrupción corporativa. Patricia continuó como mi mano derecha, su lealtad y sabiduría tan valiosas como siempre. Victoria estaría orgullosa, me dijo un día, no solo por exponer la verdad, sino por cómo has transformado su legado. 5 años después del intento de Roberto de destruirme, la historia de Torres Corporación se estudia en escuelas de negocios como un ejemplo de cómo la integridad y el coraje pueden triunfar sobre la corrupción y el abuso de poder. En mi oficina, junto al retrato de Victoria, coloqué una pequeña placa con sus palabras favoritas: el verdadero poder no está en dominar a otros, sino en levantarnos y levantar a quienes nos rodean. Epílogo. 10 años han pasado desde aquel día en la sala de juntas. Torres Corporación se ha convertido en un modelo de liderazgo ético y empoderamiento femenino en el mundo empresarial. El último regalo de Victoria no fue solo las pruebas que expusieron a Roberto, fue la oportunidad de demostrar que el liderazgo basado en la integridad y la empatía puede ser más poderoso que el miedo y la intimidación. Cada año, en el aniversario de la muerte de Victoria, organizamos una conferencia sobre ética empresarial y liderazgo femenino. El premio principal lleva su nombre, y se otorga a mujeres que demuestran el mismo coraje y integridad que ella ejemplificó. Roberto cumple su sentencia, y según los informes, ha comenzado a mentorar a otros presos sobre los peligros de la corrupción y el abuso de poder. Su historia se ha convertido en una advertencia sobre cómo la arrogancia y la codicia pueden destruir no solo una carrera, sino también un alma. En cuanto a mí, cada mañana al entrar a la oficina, miro el retrato de Victoria y recuerdo sus palabras: a veces, nuestros mayores desafíos se convierten en nuestras mayores oportunidades para demostrar quiénes somos realmente. La humillación que Roberto intentó infligirme aquel día se transformó en el catalizador de un cambio mucho mayor, no solo en mi vida o en Torres Corporación, sino en la forma en que el mundo corporativo ve el liderazgo femenino y la importancia de la integridad empresarial. Porque al final, como Victoria siempre supo, el verdadero poder no está en la capacidad de destruir a otros, sino en la fuerza para mantenerse fiel a nuestros valores y usar nuestra influencia para crear un impacto positivo en el mundo. Su último regalo no fue solo mi salvación, fue una lección para todas las mujeres que enfrentan discriminación y abuso en el mundo corporativo, que con coraje, integridad y el apoyo adecuado, podemos no solo sobrevivir a los intentos de destruirnos, sino emerger más fuertes y convertir esas experiencias en oportunidades para un cambio positivo.